El Kilo Producciones. Rechazada la acusación constitucional en sus 4 capítulos y por ahí. Un triunfo que el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, aún mastica, aunque en la cancha el pronóstico parecía resuelto desde temprano. Pero lejos de una sorpresa de último minuto, Grau mantuvo el marcador a favor. Saludó 1-1 a los que llegaron a la hora, porque interrumpir la semana distrital, sumado a un accidente en la Ruta 68, transformaron esta sesión especial en toda una odisea. Las cábalas de la defensa de Grau ya sobraban en este tenso round, que estuvo lejos de aunar ánimos y menos aún de conseguir los 26 votos necesarios. Casi 8 horas de sesión que el acusado Nicolás Grau siguió desde el banquillo. Ni uno de los 4 capítulos superó los 16 votos. Escenario que, lejos de dejar por primera vez a un exministro de Hacienda inhabilitado de ejercer cargos públicos, tuvo un efecto boomerang y profundizó la grieta en el propio sector. Mega resumía de esta forma la fallida acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau. Muchos medios y comentaristas de la plaza hablan de un quiebre en la derecha por esta división que revivió el fantasma de la derechita cobarde. Pero si observamos con algo más de calma el panorama, el tablero político chileno se llena de piezas de derecha, dejando sin espacio comunicacional ni agencia a la oposición. La acusación contra Grau se perdió, al igual que las últimas 10 contra ministros del gobierno de Boric. Pero, ¿quién gana con este festival de impugnaciones sin base? Hoy analizamos el paisaje después de la batalla acusatoria y veremos qué queda en pie. Y mirando hacia afuera, comentaremos las derivadas políticas y diplomáticas tras los devastadores terremotos en Venezuela. Aquí comienza el Club de los Mentirosos. El Club de los Mentirosos, un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia, con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. Y se van a sorprender. Como saben, cada episodio rescatamos un fragmento de El Club de los Mentirosos, la siempre fresca novela de Mari Karr que nos inspira y a quien le robamos el nombre para este podcast. Ese mismo año mi hermana me había convencido, aportando 0 pruebas, de que yo era un robot concebido para servirla y ayudarla con las tareas. Y me advertía de que estaba permanentemente expuesta a que me desconectaran si no cumplía con mi cometido. Agradecemos esta semana a la inigualable Daniela Farfán por la lectura de esta cita. La protagonista confiesa esta manipulación de su hermana mayor que raya en el absurdo, pero que nos recuerda un poco la relación de hermandad, siempre acompañada de este tipo de episodios. Y si acaso no es lo mismo que estamos viendo entre las almas de las derechas, que quizás no son hermanas, pero seguro que son primas, que de relaciones entre primos son especialistas. Saludo, como siempre, a mi querido panel, que esta semana ha sido tan difícil de coordinarnos, la siempre espléndida Camila Troncoso, abogada defensora de las causas nobles, y don Camilo Araneda, sociólogo de los lazos familiares. ¿Qué tal? ¿Tienen hermanos, hermanas mayores o primos, primas que los convencieran de cosas locas, así como de meter la cabeza al water, de cruzar cuando venía el tren, o de acusar constitucionalmente a un ministro, así como ejemplos que se me ocurren? ¿Ah? ¿Qué tal, chiquillos? Hola, Rodrigo. Hola, Ramiro. Hola, Camila. Buenos días. Hola. No, yo tuve la virtud de ser el hermano mayor que proponía ese tipo de sandeces. Ah, Pero no, eras tú. Pero las abandoné a eso de los 6 años, ¿no? Pues no sé cuántos años tendrá el presidente del Partido Nacional Libertario, pero Igual habría que tiene como 6 preguntarle, carreras. 6 años no creo que tenga. habría que preguntarle a tus hermanos más menores, ¿no? A ver, ¿a qué Eso. edad abandonaste ese tipo de práctica? ¿Verdad? ¿Y tú, Camila? ¿Qué te hicieron hacer? No, mira, yo solo puedo decir que mis hermanos entre ellos son primos. Como que igual es una cosa extraña. Oye, ¿Aló, ¿Qué com- Udi? qué complicado de entender. Mis No, hermanos no, son no. primos. No, pero si fueran UDI se Ya, habrían pero es que, casado a entre ver, ellos. No, son solo pues, porque son medio hermanos míos, pero realmente somos hermanos, pero entre ellos son primos, cosas familiares. Cada familia tiene su cosa, ¿ok? Ok. Bueno, pero Todo muy opus. Todo bien.
todo bien, no pasa nada. Ya, pero dime No la se juzga, verdad. aquí no juzgamos, ¿ah? No jugamos a Oye, nadie. oye, porfa. ¿Sí? Dime la verdad, Dile a mi Camila. familia. Dime la verdad, Camila. ¿Te hacían hacer estas cosas? Así, acusar constitucionalmente a tu madre o cosas así. No, nunca me hicieron acusar constitucionalmente a mi madre. No, fueron buenos conmigo. Qué bueno. Una No familia como Camilo. feliz. Una Sí. familia feliz. No como Camilo. Camilo, tú que tienes más experiencia en esto. Explícanos el comportamiento de esta derechita, de la derechita valiente, la derechita que ahora adopta el rol de hermano mayor, ¿no? El primo grande. No, yo creo que, o sea, quien puede explicarla, yo creo que a esta altura es como un psicoterapeuta, digamos, no sé. A ver, no, pero hablando en serio, yo creo que sí tiene una explicación en términos de un relato. Sí, creo que esto, asumamos que hay un diseño detrás, pues yo no creo que sea tanta la impericia, porque después al final me voy a referir a los costos que tuvo esto, pero yo siento que esto es parte de del mismo arco dramático. El Estado quebrado, no nos dejaron plata, el gobierno de emergencia económico, etcétera, y que se corona con esta acusación contra Grau, fundada en un informe de finanzas públicas que el ministro Quirós hizo una conferencia de prensa, no para hablar sobre las proyecciones que contenía el informe de finanzas públicas, sino para directamente denunciar a su antecesor. A partir de ahí se armó toda esta batahola. A reglón seguido, Johannes Kaiser sale a proponer esta cuestión y se suman inmediatamente los extremistas de turno, digamos, Pierre Carles y Javier Olivares desde el PDG, etcétera, en fin. Pamela Pero para mí Giles, eso, Pamela Giles. bueno, Pamela Giles, la Pamela, guaripola sí. ahora de este anti-establishment, digamos. Eh, y creo que esto cierra el arco dramático de el gobierno anterior es el culpable de todo, al que el ministro del Trabajo también se sumó ayer por las paupérrimas cifras de desempleo y de proyecciones económicas que este gobierno ya es derechamente responsable. Entonces, creo que desde ese punto de vista puede haber cierta racionalidad. Ahora, el descalabro que esto deja para el gobierno y el triunfo, por muy pírrico que sea, pero y el triunfo que le regala en bandeja a la oposición, no hay analista que diga esto valió la pena. Y me voy a quedar ahí para darle el pase a la Cami y después podemos seguir comentando. Sí, no, o sea, descalabro. Era como una acusación además que no tenía, es cierto, ni pies ni cabeza, como las mismas comisiones en el fondo de la Cámara de Diputados, como la comisión revisora, como decía, realmente no va para acusación constitucional. Entonces, yo creo que la llamada derechita cobarde, creo que fue muy valiente, de hecho, al decir, oye, aquí igual hay que poner un límite, como que si no, esto se sale de las manos y vamos a terminar acusando a cualquier autoridad por cualquier cosa que no necesariamente va a tener que ver con vulneración a la Constitución como es la base de la acusación constitucional. Em, Eso, por ahora. Yo descalabro, pero yo defiendo esa derechita cobarde, por el contrario de esa otra que quiere básicamente generar caos. Caos, caos, caos. Caos, o sea, Pamela Giles. son como el guasón, ¿cachai? Pierre Carlesi derechamente es como el guasón, como que quiere ver el mundo arder nomás, ¿cachai? Por no decir payaso, porque, o sea, Javier Olivares es un payaso. Todo su propensión al cosplay y estas frases vacías de el establishment de la política, en fin. Pero no me voy a detener en ese tipo de personajes. Pero, o sea, la semana pasada, a raíz de esta acusación, revivimos los apelativos de derechita cobarde, como recordaba acá a mí, pero además inauguramos uno nuevo, pues, que esta la derecha merluciana, para responder al apelativo de derechita cobarde. Entonces, al final de esta acusación constitucional, que no tenía ni pie ni cabeza, a la que además se sumó el Consejo Fiscal Autónomo a decir, oiga, sabe que el informe de finanzas públicas presentado por el ministro Quirós
no contiene tales errores aritméticos que se mencionaron al principio. Sabe que está bien. Entonces, mire, sabe que quien no sabe sumar es usted. Entonces, por donde se lo mire, esta cuestión es un desastre para el oficialismo. Y genera, si antes había brechas, esta disposición constitucional hoy día dejó abismos, dado todo el festival de bolsas con caca que se tiraron desde un lado de la muralla hacia el otro. Igual es heavy, porque yo creo que en el fondo esta derecha que impulsa la acusación constitucional, o sea, tampoco es que ahora diga, oh, realmente se generó un abismo, necesitamos como unirnos como oficialismo para enfrentar. Yo creo que no le importa, como... No, pues no les importa, si en el fondo aquí lo que pasa es que el gobierno tiene un problema. Este es un problema para el gobierno, no es para el oficialismo. Este es un problema para García Ruminot, para Alvarado, que tienen que sostener esta alianza entre partidos políticos que, con todo, a diferencia del gobierno anterior, tienen una agenda propia. O sea, Johannes Kaiser tiene su agenda. Y Pamela Giles y Parisi, ¿para qué decir? Tienen su agenda. Entonces, yo creo que al final Nacional Libertario van a hacer lo que sea necesario para que Johannes sea un candidato competitivo en la próxima elección parlamentaria, y el Partido de la Gente también. Fundamentalmente el Partido de la Gente, con esta oposición constitucional, pese a lo que diga Pamela Giles, yo creo que nadie tenía un convencimiento muy ideológico, así doctrinario respecto a esto, porque no hubo ninguna constitucionalista. O sea, Marisol Peña, que nadie pudiera decir estaba en las trincheras de la Revolución de Octubre, digamos. Ya, yo lo voy a decir claramente, dijo, Marisol Peña es mega facha, super mega facha, nada que decir, ¿no? Ya, no. bueno, dijo, esta cuestión es un circo, no resiste ningún análisis, aquí no hay vulneración constitucional, y por lo tanto, francamente, ya después de que voces de todos los lados de la carretera, digamos, digan que esta cuestión es un show, lo que nos queda es justamente eso, el show que Nacional Libertario ocupa para diferenciarse del gobierno y de la derechita cobarde, como lo llaman ellos, y el PDG muy hábilmente usa para diferenciarse de izquierda y derecha, que se coluden para protegerse entre sí, según sus palabras, ¿no? Ya, bueno, pero no solo según sus palabras. Yo creo que no estoy tan de acuerdo con esta hipótesis, pero seguramente me puedo equivocar. Bueno, es lo que más hago en la vida, ¿no? Equivocarme. Así que, pero yo tengo otra mirada. Yo creo que esto como que copa el espacio, ¿no? Este show gigante, como que hay un circo, correcto, pero ahora lo único que hay es un circo. Cualquier voz más o menos seria, incluso de gente de derecha como Marisol Peña, queda en el margen. Da un poco lo mismo lo que haya dicho Marisol Peña. O sea, a nosotros nos importa porque es como un evento, ¿no? Pero realmente no tiene espacio en la agenda comunicacional. Lo que sí tiene espacio es este otro discurso, ¿no? Y su réplica, que vino ahora más fuerte, un poco ya más coordinada, de la derecha merluciana, que es como atacar en la línea de flotación. Pero me parece que todo es una pantomima que permite decir, bueno, nosotros somos una derecha seria que pone límites y permite cosas como que Camila nos diga, a mí me encanta esa derecha, casi como que te tomaría una 11 con Evelyn Matei. Ahora Evelyn Matei es como que Obvio. casi, bueno, es como la mejor amiga del tejido, ¿no? Y permite como que a esta derecha de hacer ver a Schalper, a Moreira, si fuera posible a Camila Flores, como gente moderada y pensante, cosa a la que no tenían. Camila Flores nunca va a ser moderada. Bueno, como- bueno, es que Camila Flores está como fuera de Además, juego, ahora está con otras cosas igual. sí, Como, tiene algunos problemas, ¿no? Bueno, en fin, he visto unos memes, pero no voy a entrar ahí. pero yo creo que por eso en el fondo estaba piola. Como, no, Sí, no pero, le conviene como. pero en el fondo como que es la oportunidad que tienen para vestirse con un ropaje que nunca han tenido, que es el ropaje de la moderación y la inteligencia y la estrategia, y como ser personas de Estado, cosa que al otro lado no les importa. Mira,
quiero invitarlos a escuchar no es una declaración, esto es la argumentación que dio la senadora Vanessa Kaiser en el Senado al momento de votar la acusación constitucional. Miren. Nosotros necesitamos seriedad y hablamos del valor de la seriedad en temas que son serios y la responsabilidad que hoy día queremos exigirle a cada persona que no paga el Transantiago. No podemos dejarla de exigir aquí, porque lo que la ciudadanía siente y piensa es, defendieron a uno de los suyos. Y lo que la ciudadanía no puede terminar de convencerse, porque aquí somos todas personas distintas, con pensamientos que a veces confluyen y a veces no, es que hay una casta política en contra de ellos. Es que Nicanor Parra tenía razón y que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. ¿Unidas en contra de quién? Del ciudadano que está pagando esta mala gestión. Del ciudadano que no va a ver llegar la inversión que necesita Chile para que exista empleo. Del ciudadano que está enojado y que luego estalla gritando, que está cansado de los abusos. A eso se le llamó estallido. O sea, tiene la tupé Vanessa Kaiser de citar a Nicanor Parra. Yo creo que Nicanor Parra hubiera hecho una obra de arte con ella, un artefacto. O tal vez nos sorprendemos y al final descubrimos que Vanessa Kaiser y tal vez toda la familia Kaiser son un artefacto de Nicanor Parra. No sé, es una teoría que pongo aquí sobre la mesa como de multidimensional, ¿no? Yo creo que Chile es un artefacto de Nicanor Parra. En general. Puedo estar de acuerdo. Todo lo que se está viviendo es una especie de dadaísmo surrealista sin sentido a esta altura. Pero yo siento que esto, o sea, siento que el panorama político está tan desordenado que cada cual hace lo que le conviene por el momento, ¿no? Porque ya, o sea, tú decís, mira, esta acusación constitucional, una tesis es que esta acusación constitucional sea una gran cortina de humo para esconder los avances en la mega reforma, el 9,4% de desempleo, que en los jóvenes alcanza el 25% en hombres y 28% en mujeres, o sea, una cuestión bien terrible. Y la caída brutal en las proyecciones económicas que este gobierno ha propiciado, dado una reforma tributaria que genera déficit hasta como el 2031, en fin, no voy a entrar en tecnicismos, pero una tesis es que esta Constitución Constitucional haya sido eso, pero hay otra que a mí que me parece que es más expresivo del desorden que hay en la política chilena en general, pero que en este momento afecta principalmente a la derecha, es que hay dos senadores, una de ellas es Camila Flores y el otro Miguel Ángel Calisto, que pudieran ser desaforados en cualquier momento. Y eso cambia completamente el equilibrio en el Senado. Es decir, la derecha ya no tendría los votos suficientes para aprobar, como ha venido aprobando con mayoría simple, las propuestas que salgan desde la moneda. Y acusaciones constitucionales como esta retrasan todo el trámite de ese proyecto 3 semanas. Por lo tanto, entonces, la falta de estrategia de quienes impulsan esta acusación, pero además la falta de muñeca política del oficialismo o del ministro del Interior y del ministro secretario general de la Presidencia, de explicar por qué no es un buen momento que ambas cámaras pierdan tiempo en esto, dado el riesgo de perder las mayorías circunstanciales, es expresión de lo difícil que tiene este gobierno. Ya no solo los desafíos que tienen en empleo, en reactivación económica, que lo están haciendo pésimo, y en una serie de otros problemas más concretos, digamos, tiene serios problemas políticos. Y yo, así con la actitud que tiene Nacional Libertario, que yo creo que le están haciendo la campaña, o sea, están haciendo la campaña de Johannes Kaiser. O sea, obvio. Y estos socios como son como los cupos de equidad que tienen en el PDG republicano, son socios circunstanciales. Y en cualquier momento se les va a dar vuelta la chaqueta, insisto, cuando las cifras de popularidad sigan cayendo como vienen cayendo. Cupos de equidad. Oye, ahí, ¿qué onda esa?
Pero si convengamos, perdona No, pero yo digo porque en el fondo lo que hay detrás de eso es una crítica a todas las acciones afirmativas que se han realizado en el fondo durante el tiempo para poder equilibrar un poco más las desigualdades estructurales que existen. Como no comparemos, ¿cachai? Como ciertos cupos de equidad, ciertas acciones afirmativas, como con lo que hace Pero es sí, como pero si lo que hace- republicano se viste con la ropa del PDG para No, si no esconder estoy su criticando eso, estoy profunda criticando tu operación de los cupos de elitismo. equidad. Sí, es el uso del concepto, pero yo entiendo que Sí, el uso del concepto. es como Lo voy a defender. es como una cuestión un poco como media irónica que dice Camilo, de que usan cupos de equidad, porque en el fondo no están ni ahí con eso, ¿cachai? También. O sea, así lo entiendo yo, pero no quiero ser el Gracias por portavoz de explaining, nadie, pero, ¿no? pero eso era. ¿Cachai? Pero efectivamente hay gente que no cree en eso, pero que lo usa en función de elementos que le convienen Obvio que no crees, no puntualmente. estoy diciendo eso, no necesito que me lo expliquen. Como Sí. lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que también ocupar conceptos en un sentido como correcto y claro. Sí. Que si no contribuimos también a un desorden. Sí, yo adhiero también a eso. O sea, no le podemos regalar la conceptualización a gente que no tiene ninguna base, además, teórica. Es como Vanessa Kaiser, que cita a Nicanor Parra. Vanessa Kaiser, no, es que yo quedé súper sorprendido, además de su bajo, paupérrimo nivel de argumentación. Paupérrimo, así fue como de lo más vergonzoso que he visto de una autoridad. ¿Le pagan? Un platal, pero no es por la plata, es por el espacio de importancia política que ocupa. ¿Cómo no le da vergüenza? Bueno, no le da vergüenza, sí, ese es el punto. No. Porque alguien puede meter la pata y sentir vergüenza y uno dice, ya, ok, aquí hay un camino para la reparación. Pero Vanessa Kaiser mete la pata y está orgullosa de eso, como su hermano, que lo escuchamos la semana pasada. Es una cosa de una ignorancia, es el triunfo de la ignorancia total. Y ahí hay algo más grave. Y ahí es donde aparecen gente como Salper o personas como Salper diciendo, bueno, pongamos límites. Gente que nunca ha tenido límites anteriormente. Como Guillermo Ramírez, que yo lo escuché hace años, sí, pero yo lo escuché en un programa de radio diciendo que la aprobación del aborto nos iba a conducir a normas que en otros países permitía el aborto a los 9 meses de embarazo. Que les cortaban la cabeza a las guaguas cuando las sacaban y que eso les llamaban aborto. Cosa que es una mentira total, pero lo dijo sin impunidad y nunca nadie le pasó la cuenta. Digamos, de ahí vienen. Digo, son toda la misma familia. Tampoco nos vengamos a vender el cuento. Son toda la misma familia, son primos, hermanos que se hacen este bullying entre ellos. Nada más que eso. Por eso tienen cupos de equidad. No, ya, vayan fuera chucha. Pero sí el estilo de la ultraderecha, po, weón. Sí, o sea, pero si el presidente ganó con mentiras, po, weón. Sí, ¿qué? ¿Qué le vaya a pedir después a sus aliados circunstanciales? Bueno, pero ¿quién es el presidente realmente? ¿Quién digitó esta operación? Todo el mundo lo ve bastante claro, ¿no? Yo creo, o sea, a mí no me cabe ninguna duda que alguien en el segundo piso estuvo de acuerdo con esto. O sea, no me extrañaría que fuese el señor Valenzuela, que en general parece andar preocupado de estas cuestiones más político-comunicacionales, y no el señor Irarrázaval, que anda más preocupado de cómo hacemos avanzar esta contrarreforma tributaria, digamos. Yo creo que prima en muchos personeros de la derecha. Prima es una y buena que palabra para este capítulo. ¿Cuál? Prima. Ah. Creo que en este gobierno y en esta coalición resquebrajada de gobierno prima un ánimo revanchista que se remonta a los tiempos del estallido. Que no nos olvidemos que el estallido social fue gran impulsor de esta reacción de ultraderecha que hablaba de que si ganaba la propuesta constitucional te iban a robar una casa, el Estado te iba a robar una casa para dársela a quien no tenía, cuestión que decía que hoy día no gobierna, cuestión que por supuesto es completamente falsa, y que propicia también esta reacción que nos lleva a Johannes Kaiser al Congreso,
diciendo las barbaridades como las que tú acabas de decir. Entonces, yo creo que esto es parte del péndulo y estamos llegando como a la parte más alta de la reacción de derecha y que ya se está deviniendo cierta descomposición. ¿Ah? Y eso es lo que creo que pasa en el seno de las coaliciones de gobierno, donde se empiezan a tratar pésimo entre ellos. ¿Cachai? Sí, ahora que dices esto, a mí no dejo de pensar hasta dónde va el ánimo revanchista de la derecha chilena. Porque después del golpe del 73, el ánimo revanchista fue aún más extremo, porque ahí ya tenían toda la cancha para hacer todo lo que quisieran y hicieron todo lo que quisieron, las atrocidades más terribles que algunos de ellos defienden hasta el día de hoy. Yo creo que ellos todavía tienen espacio y los que hoy aparecen como moderados lo hacen netamente por una cuestión táctica y en el mejor de los casos estratégica. Táctica en el sentido de que ven un nicho de votos que pueden robarle al centro y hacer desaparecer definitivamente a la democracia cristiana. Y estratégica en el sentido de que no perder como una impronta democrática que les costó años fraguar, construir esa imagen de derecha democrática. Les costó muchos años y pusieron mucha resistencia. En esa derecha democrática de hoy están las personas que hicieron huelga de hambre cuando Pinochet fue detenido en Londres. En esa derecha democrática de hoy estuvieron muchos de los coroneles de la UDI que fueron bendecidos por Pinochet directamente. Y de esa derecha democrática no se quiso hacer parte por ser demasiado democrática gente como José Antonio Kast, que se salió cuando ya encontró que la UDI era demasiado democrática. Sí, ese es pero son todos una misma familia, una misma raíz, que tienen mucho ánimo revanchista, guardan mucho rencor y son muy apasionados en ese rencor. Y yo no veo el triunfo aquí de la oposición, no lo veo en ninguna parte. No veo cuál es la ganancia. Que, se salvó Grau. Obvio. O sea, No, por antonomasia o sea, si tu adversario pierde, tú ganas en algún sentido y además logra ordenarte. aquí yo creo que solo pierden, o sea, solo gana la derecha en términos generales. La más extrema, ultrona, la derechita merluciana, y también gana la derechita cobarde. Los demás quedan como invisibilizados. Una de las mejores argumentaciones fue la de Beatriz Sánchez, que en lo personal no me cae tan bien, pero fue con una argumentación de senadora, su voto lo argumentó impecablemente, citó, habló de corrido, leyó su texto, no como Vanessa Kaiser, que habló hasta del estallido social como si ella hubiera sido parte del estallido social, una cosa muy rara. Entonces, Pero ahí yo creo porque como gana alguien, o sea, yo no sé si gana alguien realmente acá. Yo creo que no gana nadie con esto. Ni la derecha ni la oposición. Que la oposición también desaparecía y en un momento intentó en el fondo como, entonces vamos a acusar a Quirós como... Yo creo que no gana nadie. De hecho. Yo tengo una visión distinta. Yo creo que, o sea, si el oficialismo se desordena tal como se desordenó, al menos hay una ventana de oportunidad para que la oposición empiece a actuar de manera más concertada. O sea, es un error no Ya, pero eso forzado. depende que la sepa aprovechar. Bueno, por supuesto, pero Como- por lo menos o sea, por lo menos actúa en bloque. Y se hizo un diagnóstico común de lo mala que era la acusación y lo dañino que son las acusaciones de este tipo en general. Pero más allá de eso, yo creo que, claro, no gana nadie. O sea, en la derecha en este momento, hoy día en la derecha, en las reuniones de la mañana, se deben estar sacando los cuchillos más largos, digamos, para encontrar quién fue el responsable de esta debacle. Y yo creo que además debe haber mucha molestia en la moneda con la posición de republicanos y nacional libertarios, que como les decía antes,
sacan del foco la necesidad de aprobar rápidamente la mega reforma antes de que se le caigan las mayorías circunstanciales que tienen en el Senado. Bueno, ya el tiempo nos dirá quién realmente salió ganando de este río revuelto. Pero aquí el que mandó a revolver el río fue nuevamente el presidente Quirós, que montó el set, el escenario, y luego hizo participar a sus títeres, ¿no?, de esta opereta de cartón, que sin ningún sustento. Antes de terminar, no podemos, este bloque, yo creo que no podemos no escuchar los descargos finales de Nicolás Grau. Aquí solo 45 segundos de él para saber en qué pie queda. Mira, estas fueron sus declaraciones inmediatamente después de la votación que lo exculpó en la práctica. En esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado, sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos. Y creo que en la transversalidad del rechazo a la acusación y en el hecho de que cuando esto se investigó y se discutió con calma y fueron expertas y expertos en la comisión revisora, no hubo nadie en esa comisión que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional. No es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales. Bueno, ahí está. A mí, escuchando a Grau, creo que hay una sensación un poco de alivio. Recordé a Pardo cuando también se salvó de la acusación constitucional, que tampoco tenía ningún fundamento, porque Pardo hizo la pega nomás, como que tenía que subir las cuentas en algún momento, una deuda que había adquirido Piñera. Pero Pardo se emocionó y lloró, es una persona más sensible que Grau, que ya es un político más de años, pues, ¿no? Que, pues, aquí se nota que tenía el cuero. ¿Qué estás diciendo, que los políticos somos insensibles, Rodrigo? Yo creo que hay mucha gente insensible que se dedica a la política, sí, a eso digo. Y que la gente sensible dura poco en la política. Poco. Por lo menos que hay que tener una sensibilidad más gruesa, un cuero más, un escudo, ¿no? Que te permita pasar estos tragos, porque la tensión... Bueno, la nota que revisábamos al principio decía en Mega, y las cábalas de Grau, y enfocaba una moneda que había puesto ahí, no sé qué más. Esa es de Zapata. Es la cábala de Zapata, pero bueno, la cábala de la defensa. Ya, si estás recurriendo a cábalas, es porque la situación está muy tensa. ¿Ah? Bueno, Zizek decía... Ya, pero en el fondo, como esta insensibilidad, cosa que no está bien, como, sabemos que no, porque bueno, somos todos y todas seres sensibles, en el fondo, que como esta separación es una separación básicamente fingida y construida. Exactamente. Una separación heteronormada, de hecho. Y me recordé con tu intervención, Camila, de la Harden, la primera ministra de Australia, ¿me acuerdo bien? Que renunció, que en un momento dijo pues, que era súper popular, entonces iba a salir reelegida forever, dijo, y renunció, no, porque yo también tengo una vida que quiero vivir como sanamente, fuera de la política. Y fue un acto así como, esto jamás lo haría un hombre. No, pues, weón, esa es la weá, eso está mal. Eso está mal. Ya, bueno. Yo teniendo cierto conocimiento de ambas personas mencionadas en esta conversación, no me parece ninguna particularmente sensible. Lo que pasa es que en el caso de Pardo le evocó lo que sufrió su padre, que fue exonerado como profesor de Derecho. Y eso era lo que más le dolía a él. Yo en ambos creo que son personas, para no hablar de sensibilidad o insensibilidad, creo que un valor muy esencial en la política es la templanza. Y eso, a veces ser muy templado se confunde con insensibilidad, pero yo creo que son valores esencialmente distintos. Bueno, pero lo que ahora triunfa es la destemplanza.
No, claro, o sea, ¿te parece? O sea, una senadora de ultraderecha citando a Nicanor Parra, digamos, o sea, no, más destemplado. Bueno, destemplado, pero es que por eso, si es que mira, mientras la derecha siga siendo representada por Francisco Rego, por Johannes Kaiser, por Pierre Carlesi, que son los guaripolas de la destemplanza, más allá de ellos, a mí lo que me preocupa es el ambiente o el ánimo en el que la discusión política se da en Chile. Sí, pero que lo provocan. Es un ambiente buscado. Y yo creo que ahí hay, no sé si hay un plan, pero por lo menos hay algo que les está resultando. Y no hay ninguna estrategia contraria. A propósito de la destemplanza, como que uno ve habitualmente en muchos de los personajes de la ultraderecha, curiosamente Kast gana con una estrategia procedimental distinta, que es que él se muestra siempre muy tranquilo, muy calmado, hasta el aburrimiento, digamos, pero esa fue una estrategia que lo diferenció. Entonces decían, bueno, él no es Milei, ni es Bukele, porque no es un rostro ni un extravagante, pero en el fondo las ideas siguen siendo las mismas, son ideas destempladas en su caso. Pero los quiero llevar a otro tema que está relacionado con nuestro presidente José Antonio Kast, el presidente de todos los chilenos y chilenas, aunque él solo menciona a los chilenos, eh, y que tiene que ver con lo que fuimos testigos de los terribles y fatales terremotos en Venezuela, donde las pérdidas ya como se cuentan por miles y las historias que estamos viendo resultan súper desgarradoras. Pero en paralelo, y que aquí como es lo que nos quisiéramos centrar en el bloque que nos queda, quizás de esto se habla menos, se ha activado una agenda diplomática y política que busca, yo creo, podemos discutirlo, al menos dos cosas. Primero, retomar relaciones formales con el Estado bolivariano y quizás generar algún tipo de incidencia que aproveche el momento de debilidad del gobierno de Venezuela, que ya era frágil. O sea, ya está con una presidenta encargada. Es ahí donde me gustaría conocer cómo ven la movida chilena, especialmente del presidente Kast en este contexto. Antes de comenzar, los quiero invitar a escuchar al presidente Kast. Esto lo declaró ayer o anteayer en la inauguración del Mercosur en Paraguay, donde aterrizó justo para la tanda de penales, cosa que los militares que le hicieron la guardia al aterrizar no estaban tan contentos al haciéndole la guardia porque se estaban perdiendo los penales. Mira, escuchemos esta cuña de presidente Kast. Y comienzo de una manera distinta a la que se acostumbra en una mesa como esta, que es de mercado común, no con cifras de comercio, no con balances arancelarios, sino con lo ocurrido hace 6 días en el norte de Venezuela. Agradezco el minuto de silencio al que nos convocó el presidente Lula da Silva, porque honra a quienes han perdido la vida. Y esos dos terremotos encadenados de una violencia poco habitual en esa parte del continente, donde miles de personas han fallecido, miles de personas quedan bajo los escombros, pero donde también de una tragedia, del dolor, de la desesperanza, nace precisamente la esperanza. Porque desde cada rincón de Sudamérica han despegado aviones, se han sumado rescatistas, se ha colaborado de manera solidaria, no solamente para rescatar y buscar a quienes están debajo de las ruinas, sino para acompañar a las personas que hoy día sufren la pérdida de todos sus bienes. Y en esto decir que ninguno de nosotros preguntó por la ideología de quien estaba bajo los escombros. Solo nos preguntamos si quedaba gente con vida. Primero entiendo que hay un ejercicio que tiene cierta lógica, ¿no? Kast envía a Max Pavés a Venezuela, que es un altísimo representante del gobierno, alguien que tiene muchísima muñeca política además, pero además se manda esta declaración ahí, como haciéndole un guiño a Lula,
que termina, bueno, no termina ahí su presentación, pero ahí cortamos porque me pareció asombroso que llegara a ese nivel, ¿no? De decir, nadie se preguntó por la creencia política de las personas que estaban bajo los escombros, que me parece de un desatino descomunal. Iba tan bien, weón. Iba tan bien, Iba tan ¿cierto? bien. ¿Cierto? Sí, yo como hasta que se mandó esa... Qué terrible, weón. Hasta que cayó en eso, yo decía como, mira, qué estatura de jefe de Estado que está agarrando. Y se abrazó con Lula, o sea, se abrazó con Lula, hasta que dice semejante estupidez, po, weón. Pero bueno. Una barbaridad, una metida de pata terrible que no deja de retrasar. En la misma semana que ya había metido había hecho otros patinazos como discutir con un niño. ¿Quién discute con un niño? El ABC, ¿no? Se le salió la cadena, pero mal. Y usted estudie para que pueda hacer algún día. No, y lo apuntaba con el Weón, dedo así sí. amenazante a un niño. O sea, no. Y después dando esa explicación. Espérate, y a la mamá del niño la tomaron detenida. Ay, Y sí. quedó presa por, no sé si tenía unos temas con unas órdenes pendientes o lo que sea. Pero Pero eso al final hubo duda, como yo también escuché como que realmente eso era falso, entonces yo creo que también hay mucha noticia dando vuelta de lo que pasó. no, yo entiendo que sí le hicieron control de detención. Le hicieron control de identidad. Y según Cast, O sea, de identidad, claro. al hacerle control de identidad, porque había discutido con Cast, que él dijo que yo no tuve nada que ver, solo le hicieron un control de identidad porque correspondía, de verdad correspondía. Bueno, ok, le hicieron control de identidad y descubrieron que tenía unas órdenes de prisión pendientes en el norte y en el sur por estafa. Puede ser, digamos, no pagar una cuenta de BTR puede ser una estafa también, ¿ah? O de cualquier compañía. O sea, al final te meten estar en DICOM es como estar en una estafa, no sé. Puede ser, o puede ser que haya sido una súper estafadora, no tengo idea, ¿cachai? Como no dan más detalle, pero claro, todo queda ahí como en esa nebulosa, pero Cass no discutió con ella, discutió con el niño. Bueno, en fin, después de ese patinazo, parece que iba muy bien, iba muy bien con esta preparación que había hecho para Mercosur, con la avanzadilla que había hecho con Max Pavés, y se manda este pequeño desliz. Pero a lo que yo voy es como, ¿cuál es la agenda que tienen con Venezuela? ¿Qué le interesa a Cast y a este gobierno de recomponer en Venezuela? ¿Por qué lo están haciendo ahora? No, yo quiero creer que ante el nivel de la catástrofe en Venezuela, el concurrir con ayuda humanitaria y con los equipos especialistas en la búsqueda de personas atrapadas dentro de los escombros, etcétera, es genuinamente un esfuerzo de multilateralismo y de apoyo a un pueblo hermano. Ahora, con un grado menos de ingenuidad, también permite al gobierno dotarse a sí mismo o, digamos, sacarse la capa de un gobierno de ultraderecha. Porque, bueno, por eso, yo creo que en eso estaba pensando Kast cuando se manda esa desafortunada frase diciendo, oiga, nadie le está pidiendo el papel de militancia a quienes están debajo de los escombros. Porque en el fondo también es una estrategia para desmarcarse del mote de un gobierno de ultraderecha. Sí, o sea que yo creo que, a ver, es deber básicamente de todos los estados, sobre todo en base a, o sea, sobre todo los estados que pertenecemos además a la Organización de Estados Americanos, como contribuir en la medida de sus posibilidades, como parece, o sea, obvio, como el desastre en Venezuela está a la cagada, como aún no tenemos Claro. cifras de realmente de muertos, o sea, miles de desaparecidos, entonces, ahora, cosa distinta es que todos los desastres naturales en general también son utilizados políticamente, y eso tampoco se puede negar, como O sea, y hay yo creo que hay un poco por manuales, todos lados. ¿Cachai? hay Como, manuales de sí, uso. o sea, como, Sí. exactamente. Entonces, nada, creo que también Kast está haciendo un poco como intentando utilizar políticamente. Yo no sé si de forma inteligente lo está haciendo, porque creo que no, pero
pero evidentemente está intentando utilizar. Ahora, yo creo que lo de fondo acá, o sea, es que es para la cagada, como a mí me parece como que realmente Venezuela es un desastre en este momento, como, y creo que hay que enfocarse ahí, o sea, todas las fuerzas tienen que estar allá. Sí, yo por un momento No, el pensé, nivel de la magnitud del desastre es todavía ni siquiera tenemos claro cuál es la magnitud. O sea, se hablan de Eso, alrededor de 2.000 muertos, pero hay una página, se habilitó una página no oficial de personas que andan buscando personas, y esa cifra va en 46.000. Entonces, además, los edificios afectados están cifrados en decenas de miles. Entonces, la verdad, estamos recién empezando en la punta del iceberg de una tragedia que yo creo que va a ser va a ser recordada por muchos años como las peores del continente. no, esto ya mutila completamente cualquier agencia, capacidad de acción que tenía el gobierno de Delcy Rodríguez. Eh, Ella está gobernando de facto, pero ahora todos los recursos que requiere están controlados desde afuera. Entonces ya no hay capacidad de control interno, y eso es lo peor que le puede pasar a un gobierno. Eso es como o sea, perder la capacidad de controlar la interna, más allá de que hayan entrado a secuestrar al presidente que tenían anterior, digamos que ya era un signo de pérdida de control total. Sí. Pero Max Pavés fue para allá varios días. ¿Qué hizo? ¿Qué busca? Por un momento en mi cabeza se pasó, wow, esta es la oportunidad de restablecer relaciones y así devolver a los migrantes venezolanos que están irregulares en Chile, que es el gran problema que tiene Kast para cumplir su promesa de deportar migrantes. Cosa que me parece terrible como concepción, pero se me pasó por la cabeza, porque ¿por qué manda a un agente político de alto nivel a una catástrofe humanitaria? Porque los bomberos dependen del subsecretario del Interior. Gracias, Ese es Camilo. un dato de cómo se estructura el Estado que vale la pena recordar en estas instancias. Pero él mismo dijo que no tenía ninguna agenda política su viaje más que coordinar el despliegue y que los equipos de USAR, que se llama el equipo de bomberos de rescate de personas, estuvieran bien acomodados y hubiesen llegado en buenas condiciones. Ese es según su agenda. Ahora, no creo yo de verdad no creo que haya tenido ocasión de conversar sobre, oiga, y nos podría recibir a estos inmigrantes ilegales que tenemos. No me lo imagino tan desubicado, pero vaya a saber uno. No, pero el primer paso es restablecer relaciones. Y para eso mandáis a alguien de alto nivel, porque para ver que los bomberos estén bien acomodados, podéis mandar a alguien más capa media. Po. ¿Ya? No mandáis a una persona de ese estándar. Yo creo que hay O una sea, yo creo que puntada van a un poco intentar más hacerlo. larga. ¿No? Hay una puntada un poco más pero ¿y larga. cuál es el problema de que lo hagan también? O sea, como también ya de restablecer relaciones, como, Bueno, porque se habían negado a ello mientras eran oposición, y cuando accedieron al gobierno, se dieron cuenta de que ese es un grave problema, de que no pueden mandar aviones sí, po. con venezolanos porque no tienen dónde aterrizar. Bueno, ahora tampoco tienen Pero dónde más allá de aterrizar. eso, o sea, el cortar relaciones también implica que la gente venezolana acá le cuesta mucho hacer trámites, por ejemplo, ¿cachai? Como cosas concretas también. Correcto. No solo en el fondo como en esta lógica política maquiavélica de mandar aviones, sino también hay como trámites concretos, ¿cachai? Que la gente que reside acá y que va a seguir residiendo acá necesita hacer. Y para eso, que hayan relaciones, sirve, es útil. Sí, igual es tu optimismo el que habla, lo veo. Obvio Igual, que sí, pero bueno, porque ya... y le doy la bienvenida a tu optimismo otra vez. Pero no sé si Es que sabéis que el otro no me interesa, weón. ya, ok, seamos bien pensados y puede ser, pero ¿tú crees que va a ayudar como a regularizar las personas que están? ¿O va a ayudar más
No, es distinto. Es distinto regularizar a las personas que están a facilitar ciertos trámites que se pueden hacer, que no tiene que ver con regularización. ¿Cachai? Tiene que ver con crear ciertas plataformas como internacionales, como consulados, como abrir embajadas que permiten a las personas hacer trámites. No con regularizar, que es distinto. No, yo creo que, no, insisto, yo no creo que en el contexto de esta tragedia, Max Pavés haya ido con la agenda de sentarse con su par venezolano, con el ministro de Relaciones Exteriores, y hayan tenido esta conversación. Ahora, sí es un buen gesto y un buen apronte que Chile concurra a prestar ayuda a la tragedia para que una vez esté más ordenado el asunto, digamos, se puedan restablecer las relaciones diplomáticas, que como dice la Camila, o sea, es un desde entre países que conviven en un mismo continente. Yo creo que el problema para la pretendida expulsión de los migrantes para acá no es tanto que, comillas, no puedan aterrizar los aviones en Venezuela, es que el volumen no da nomás. O sea, si en un avión caben 250 personas y quería echar 350.000, bueno, hagamos el cálculo. Sí. Bueno, sí, ese cálculo ya se hizo, se lo dijeron al candidato Kast y que lo negó. Bueno, en fin, ya sabemos que ganó con mentiras. Bueno, ya saben lo que voy a decir. Voy a decir que se acabó el tiempo y que ya no nos podemos extender y que hasta aquí nomás llegamos por hoy. Pero nos volveremos a ver la próxima semana. Ya estamos escuchando la musiquita. Es nuestra señal. Es nuestra señal. Bueno, les deseo suerte con sus primos y sus hermanos primos y toda la gente que les va a hacer bullying durante el resto de la vida o que los va a querer, o ambas cosas, ¿no? Pensemos en eso y nos vemos la próxima semana. Abrazos, queridos, querida. Que estén Cuídense. bien. Cuídense. Besos. El Club de los Mentirosos, un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales, @El Kilo Producciones, y en nuestro canal de YouTube. Y se van a sorprender.